Continuamos. Los pilares izquierdo y derecho y el ligamento arqueado medio. Aquí estamos. Otra vez. Aquí está. Ligamento arqueado medio, ligamento arqueado medial, ligamento arqueado lateral. Aquí tenemos entonces el pilar derecho, ¿sí?, y el pilar izquierdo, ¿verdad? Y el ligamento arqueado medio. ¿Qué los une? Esta estructura une los dos, ¿verdad? Al curvarse por encima de la cara anterior de la aorta, forman el hiato aórtico. Ya habíamos observado que el hiato esofágico está formado por el pilar derecho, ¿verdad? Pero el hiato aórtico está formado por el pilar derecho, el pilar izquierdo y el ligamento arqueado medio que los une. El diafragma también se inserta a cada lado en los ligamentos arqueado medial y lateral. El ligamento arqueado medial, acá y de este lado, acuérdense que son estructuras pares. Este es el único impar. Es un engrosamiento de la fascia que cubre el músculo psoas mayor y se extiende entre los cuerpos vertebrales lumbares y el extremo del proceso transverso de L1. Se extiende entre los cuerpos vertebrales lumbares y el extremo del proceso transverso de L1. Y aquí podemos ver cabal en esta diapositiva del cuerpo al proceso transverso de L1. Miren qué chilera la que me conseguí. Ahí estamos, ¿verdad? Ligamento arqueado medial. Esa es su dirección. El ligamento arqueado lateral, este que tenemos acá, cubre al músculo cuadrado lumbar, extendiéndose desde el proceso transverso de L1 hasta el extremo de la duodécima costilla. Y entonces aquí hay que tener cuidado porque en el libro creo que dice L12, pero no existe L12, ¿verdad? Entonces, porque alguien me lo hizo ver durante la clase, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso porque en el libro dice una cosa totalmente diferente y está erróneo porque no hay L12. Y entonces el ligamento arqueado medial desde los cuerpos vertebrales hasta el proceso transverso de L1 y el arqueado medio, que es parte de la fascia del cuadrado lumbar y parte de la lámina anterior de la fascia tóraco-lumbar, se extiende desde el proceso transverso de L1 hasta el extremo de la duodécima costilla. La cara superior del centro tendinoso del diafragma se fusiona con la cara inferior del pericardio fibroso, la parte externa fuerte del saco pericárdico fibroso que contiene el corazón. Es como la tercera vez que nos lo dice ya, ¿verdad? Esto está completamente fusionado, no se puede separar. Los vasos y los nervios del diafragma, vasos y nervios del diafragma, perdón, ya me había emocionado. Las arterias del diafragma se ramifican en las caras superior, torácica e inferior abdominal. Esta es la cara torácica, porque aquí está el pericardio, ¿verdad? Y entonces, y en la inferior abdominal, aquí está la inferior, la abdominal, ¿verdad?, del diafragma. Las arterias que irrigan a la cara superior del diafragma son las arterias pericardiofrénicas y la musculofrénica. La pericardiofrénica y la musculofrénica van muy relacionadas, ¿verdad? Son continuación o son ramas de la arteria torácica interna, ¿verdad? Y las arterias frénicas superiores, que son ramas de la aorta torácica. Las arterias que irrigan la cara superior del diafragma son las arterias pericardiofrénicas y musculofrénicas. Ahí estamos, ya nos estamos repitiendo otra vez. Estas son las musculofrénica y la pericardiofrénica, y esta que están aquí atrás son las frénicas superiores, ¿verdad? Ramas de la aorta torácica. Las arterias que irrigan la cara inferior del diafragma son las arterias frénicas inferiores, que característicamente son las primeras ramas de la aorta abdominal. ¿Cuáles son las primeras ramas de la aorta abdominal? Las frénicas inferiores. Sin embargo, dice que también, no es muy frecuente, pero también pueden originarse en el tronco celíaco. Y aquí podemos observar nosotros entonces, el tronco celíaco es este, pero aquí observamos las frénicas inferiores sobre la cara inferior del diafragma, cara inferior o abdominal, cara superior o torácica, las musculofrénicas, la pericardiofrénica, esta es la pericardiofrénica, y las frénicas superiores.
Las venas que drenan la cara superior del diafragma son las venas pericardiofrénicas y musculofrénicas, que drenan en las venas torácicas internas. Y en el lado derecho, una vena frénica superior que drena en la vena cava inferior. Algunas venas de la curvatura posterior, aquí la curvatura posterior del diafragma, drenan en las venas ácigos, aquí está la vena ácigos, y de este lado la vena hemiácigos, ¿verdad? Esta es la aorta. Acuérdense que la vena ácigos puede acompañar a la aorta en el hiato esofágico junto con el conducto torácico. Hiato de la aorta, perdón, no esofágico. Este es el hiato esofágico y este es el hiato de la vena cava inferior. Las venas que drenan la cara inferior del diafragma son las venas frénicas inferiores. Venas frénicas inferiores, no es nada complicado. La vena frénica inferior derecha, esto sí es complicado, suele desembocar en la vena cava inferior. Y aquí observamos la derecha que drena directamente en la vena cava inferior. Pero ¿qué pasa con la frénica, con la otra? La frénica inferior izquierda es generalmente doble. Tenemos una vena frénica aquí y la otra vena frénica aquí. Es generalmente doble. La rama anterior al hiato esofágico termina en la vena cava inferior. La vena frénica anterior, la rama anterior al hiato esofágico, no es que se llame anterior, ¿verdad? Todas son frénicas, pero tiene una rama que es anterior al hiato esofágico, va a terminar en la vena cava inferior. Y aquí está la otra, mientras que la otra rama, que es más posterior, esto es más anterior y este es más posterior, suele unirse a la vena suprarrenal izquierda. ¿Sí? Vena suprarrenal izquierda, aquí la tenemos, la vena suprarrenal izquierda, y va a unirse a la vena renal o va a drenar en la vena renal izquierda, ¿verdad? Las venas frénicas derecha e izquierda pueden anastomosarse entre sí. Los plexos linfáticos de la cara torácica y abdominal del diafragma se comunican libremente. La comunicación de los plexos o de los vasos linfáticos superiores e inferiores, ¿verdad?, se comunican libremente. Los nódulos linfáticos diafragmáticos anteriores y posteriores se encuentran en la cara torácica del diafragma. Nódulos linfáticos anteriores, nódulos linfáticos posteriores. La linfa de estos nódulos drena en los nódulos linfáticos paraesternales. Aquí están. Mediastínicos posteriores y frénicos. No los puedo observar. Mediastínicos posteriores y los frénicos posteriores también, ¿verdad? Los vasos linfáticos de la cara abdominal del diafragma drenan en los nódulos linfáticos diafragmáticos anteriores, frénicos y lumbares superiores. Los de la cara abdominal drenan en los diafragmáticos anteriores, pasan a los diafragmáticos anteriores, a los frénicos y los lumbares posteriores. Los capilares linfáticos son densos en la cara inferior del diafragma y constituyen el principal medio de absorción de líquido peritoneal y de sustancias que se introducen mediante la inyección intraperitoneal, como en la diálisis peritoneal, ¿verdad? La inervación. Toda la inervación motora del diafragma procede de los nervios frénicos derecho e izquierdo. Recordemos que los nervios frénicos derecho e izquierdo se forman del plexo cervical del ramo anterior de C4 con contribuciones de C3 y C5 y se distribuye por la mitad homolateral del diafragma desde su cara inferior. Tienen que atravesar el diafragma porque lo inervan desde su cara inferior o la cara abdominal. Los nervios frénicos también aportan la mayor parte de la inervación sensitiva, dolor y propiocepción del diafragma. Quiere decir que los nervios frénicos son motores, pero también van a dar la mayor parte de la inervación sensitiva, el dolor y la propiocepción del diafragma. Las porciones periféricas del diafragma, donde se encuentran los recesos, y va a estar dada su inervación sensitiva por los nervios intercostales, los 6 o 7 inferiores de los nervios y de los nervios subcostales, ¿verdad? Quiere decir que del 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el subcostal.